Tres pares de una función de autosoma, ser de formación de las distintas partes del cuerpo. Bueno, muy buenas tardes para los que no están conectados. Estoy haciendo esta grabación de esta reunión para que cuando revisen en su cuenta de Microsoft Teams puedan percatarse que estuvimos grabando. Yo soy el profesor José Díaz de inglés. Una de las razones por las cuales no estoy utilizando mi cámara es por problemas de configuración. Y bueno, estamos sin electricidad. Creo que eso también ya fue notificado por la cuenta. Y bueno, la electricidad llegó hace poco y ahorita es que nos estamos conectando. Quería hoy tener la oportunidad de estar con ustedes para dar la explicación de la clase, de las primeras clases que son del presente simple, pasado simple, presente continuo, presente simple continuo. Y bueno, voy a utilizar esta grabación para que las personas que luego que se puedan comunicar con esta plataforma o se conectan a esta plataforma pueden ver la explicación de esta clase. Bueno, la clase la voy a dar compartiendo mi pantalla para que quede la grabación de esta clase. En este momento, aquí tenemos una pantalla de Word y con esta pantalla de Word la voy a utilizar como si fuera mi pizarra. Y aquí en resumen le voy a dar la explicación. Porque los primeros ejercicios, estuve revisando los primeros ejercicios y son bastante sencillos, tiene que ver con el progresivo y el simple o el tiempo simple. Y los otros ejercicios tienen que ver con un diálogo y oraciones afirmativas, negativas que tienen que realizar. Bueno, entonces, ustedes saben muy bien que una oración, nosotros nos enseñaron que una oración está compuesta por tres elementos indispensables, que son el sujeto, el verbo principal. Cuando hablo de verbo principal es porque en una oración puede haber muchos verbos, solamente uno será el verbo principal y el verbo principal es la acción que realiza el sujeto. Entonces, este verbo principal que está aquí es la acción que realiza el sujeto. Acuérdense que el sujeto puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa, puede ser muchas personas, puede ser muchos animales o muchas cosas. El sujeto es el tema de conversación, es de lo que se está hablando en la oración. El verbo principal es la acción que realiza este sujeto. Y repito, se llama verbo principal porque en la oración puede haber muchos verbos, pero solamente uno será el verbo principal. ¿Y cuál será ese? La acción que realiza el sujeto. El tercer elemento, nosotros en la escuela lo llamamos predicado. Cuando llegamos al liceo, comenzamos a llamarlo complemento. Y bueno, cuando estén en la universidad, incluso en mi guía actual, lo llamo objeto. Es el nombre que se le da también. ¿De dónde viene la palabra predicado? La palabra predicado viene de predicar. ¿Y qué es predicar? Predicar es hablar, decir. Complemento viene de complementar o de completar. Y objeto viene de la palabra objetivo. También lo podemos llamar meta. Objeto no tiene nada que ver con cosa. Objeto viene de la palabra objetivo y sencillamente se le llama cualquiera de estos tres nombres que ustedes le den al tercer elemento de toda esta oración, de toda la oración, está bien. Lo pueden llamar predicado, lo pueden llamar complemento o lo pueden llamar objeto. Repito, cualquiera de las tres palabras que ustedes utilicen es igual. Es el tercer elemento de lo que es una oración compuesta por esos tres elementos. Se llama predicado porque viene de predicar, lo acabo de decir, de hablar, decir, es lo que se dice o se habla de la acción que realiza el sujeto. Mientras que complemento se llama complemento porque es el que completa o complementa la oración. Por ejemplo, si yo digo yo como y no digo más nada,
se siente como que si le falta algo a esa oración, no está completa. Entonces necesito un complemento. Entonces yo digo, por ejemplo, yo como arepa. Arepa será mi complemento. Cuando digo objeto, se llama objeto porque es el que recibe la acción que realiza el sujeto. Repito, se llama objeto porque es el que recibe la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, si yo digo, todos los niños golpean la pelota, todos los niños será mi sujeto. Golpean sería el verbo del verbo golpear. ¿Y quién recibe el golpe? El objeto. Es decir, el objeto es el que recibe la acción que realiza el sujeto. Igual en la oración de yo como arepa, ¿quién es la que recibe el mordisco? La arepa. Entonces quiere decir que la arepa yo también la puedo llamar objeto. Por eso es que le digo que ustedes pueden utilizar cualquiera de estos tres. En la guía yo utilizo la palabra objeto. Entonces teníamos objeto eh, como tercer elemento. Entonces, sujeto, verbo principal, objeto. Estos tres elementos unidos me dan lo que es la oración. En la guía yo esto le puse colores. Por ejemplo, al sujeto yo le puse este color azul. Mientras que al verbo principal le coloqué el color rojo y al objeto, complemento o predicado le puse el color verde. Entonces, hay un elemento que no se nombra cuando se habla de sujeto, verbo y predicado, o sujeto, verbo principal y predicado, objeto, complemento, que es el auxiliar, que sería lo que faltaría aquí para que ustedes puedan entender el inglés. Este es digamos que la fórmula mágica del inglés. El inglés siempre se habla de sí, al auxiliar yo le voy a poner el color morado. Entonces tenemos estas oraciones, sujeto, verbo y complemento, fue que no nos enseñaron en el liceo, pero vamos ahora a llamarlo sujeto, auxiliar, verbo principal, objeto. ¿Ok? ¿Qué necesito saber yo? Bueno, necesito saber que en la gramática, tanto en inglés como en español, existen muchos verbos, pero eso se clasifican en dos clases de verbos. Entonces, tanto en español como en inglés, tenemos dos tipos de verbos. ¿Cuáles son esos dos tipos de verbos que tenemos tanto en español como en inglés? Son los siguientes tipos de verbos. Los dos tipos de verbos que tenemos son los verbos comunes, que en inglés se le llama ordinary verbs, y el segundo tipo de verbos que existen en inglés son los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares que en inglés se le llama auxiliary verbs. ¿Ok? Entonces, estos son los dos tipos de verbos que existen en la gramática. Los verbos comunes y los verbos auxiliares. Los verbos comunes son los que van a ocupar este lugar que está en de color rojo. ¿Ok? Entonces, bueno, como estamos diciendo de una vez, para que ustedes vayan visualizando las funciones, van a ver que tenemos que los verbos comunes, ¿ok? Van a ir ubicados en esta estructura, en el verbo principal. Mientras que los verbos auxiliares, ¿verdad? Ya dijimos que le íbamos a colocar el color morado. Y en inglés, gracias a Dios, solamente existen 4 grupos de verbos auxiliares. Esos 4 grupos de verbos auxiliares, ustedes que están en cuarto año, podrían saber mejor que nadie, son, el primer grupo es el verbo to be, que ellos son 5, que es el verbo to be am, que es para la primera persona del singular, el verbo to be is, que es para la tercera persona del singular, y el verbo to be are, que me sirve para tanto la primera como que sería para la segunda y tercera persona, tanto singular como plural. Estos tres primeros son para el presente y para el presente simple. Para el pasado, el verbo to be was.
para los pronombres I, he, she, it, es decir, yo, él o ella, y el verbo to be, were. Y luego, por supuesto, ustedes tienen que saber que el verbo to be tiene dos significados. Significa ser y también significa estar. ¿Ok? El segundo verbo auxiliar que tenemos en inglés son los famosos llamados verbos modales. Los verbos modales son 8. ¿Cuáles son los verbos modales? Bueno, los verbos modales son can, que significa poder, could, que además de ser el pasado del verbo can, como verbo modal significa podría, may significa poder, y la diferencia con el can es que pues, el may es para pedir permiso, para dudar, para un pronóstico, algo que no es seguro. Y el verbo modal might, que aunque es el pasado del verbo modal may, cuando es un verbo eh, modal significa podría. Tenemos el verbo modal should, que se utiliza para dar consejo y sugerencia, que significa debería. Should, por ejemplo, un consejo. Bueno, tú deberías estudiar más, tú deberías trabajar mucho para conseguir dinero. O sea, cuando tú estás dando una sugerencia o da un consejo, se utiliza el verbo should, que significa debería. Y para obligación o necesidad tenemos el verbo modal must, que significa deber, es decir, tú debes respirar porque si no te mueres, tú debes trabajar porque si no, no comes, tú debes estudiar porque si no, no pasas. Es deber de obligación o necesidad. You must obey the law. Tú debes obedecer la ley. Entonces tenemos después el verbo modal will, que me transforma todos los verbos en futuro, y el verbo modal would, que me transforma todos los verbos en condicional. El tercer grupo de verbos auxiliares es el verbo to have, con sus tres conjugaciones, que es el verbo have, el verbo has y el verbo had. ¿Ok? Los dos primeros son para el presente y el último, el had, con D, es para el pasado. Ahora, el verbo had tiene también dos significados, así como el verbo to be tiene dos significados, ser y también significa estar, el verbo to have tiene dos significados. Significa tener y también significa haber. Aquí hay un detalle. Cuando el verbo to have, cuando el verbo to have significa tener, no es un verbo auxiliar. Ojo con esto, repito. Cuando el verbo to have, con sus conjugaciones have, has y had, cuando no es un verbo auxiliar, es porque yo lo estoy utilizando con el significado tener. Tener no es un verbo auxiliar. Tener sería un verbo común. ¿Ok? Entonces, un verbo común, poner aquí, como tener es un verbo común. ¿Ok? Entonces, como tener es un verbo común. ¿Y qué color le vamos a dar a los verbos comunes? Ya habíamos decidido que los verbos comunes le vamos a dar el color rojo. Verbo común. Ahora, cuando es un verbo haber, el verbo haber es, cuando es verbo haber, él sí es un verbo auxiliar. Un verbo auxiliar. Y bueno, y nosotros tomamos la decisión de colocarle a los verbos auxiliares el color morado. Ustedes cuando ya vaya explicando los ejercicios se van a dar cuenta que los colores les va a ayudar bastante. Entonces, el tercer verbo auxiliar es el verbo to have, que tiene dos significados. Significa tener y significa haber. Pero cuando significa tener es un verbo común y cuando significa haber es un verbo auxiliar. Acuérdense que el verbo tener se conjuga yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ellos tienen, yo tuve, yo tenía, él tuvo, él tenía, etc. Mientras que el verbo haber se conjuga yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han, yo había, tú habías, él había, yo habré. Entonces, con el verbo haber es un auxiliar. ¿Ok? Ojo con eso. Tenemos un verbo auxiliar que en este caso sería el verbo haber. Ya se van a dar cuenta por qué le estoy diciendo todo esto. Entonces, tengan en cuenta
de que todo lo que sea de color rojo es el verbo común y todo lo que sea en color morado son verbos auxiliares. Entonces tenemos el verbo to be, los verbos modales y el verbo to have. Y tenemos el cuarto grupo de verbos auxiliares. Ese cuarto grupo de verbos auxiliares, bueno, es el que ustedes van a utilizar en el presente simple, que es el verbo to do. ¿Ok? Con sus tres conjugaciones, que es do, así como arriba tenemos tres conjugaciones, que el primero se parece a la forma madre, igual que aquí, el primero también se parece, pero el segundo, así como aquí el segundo termina con la letra S, aquí el segundo también termina con la letra S, es does. Y así como el tercero, que es para el pasado, termina con la letra D, aquí el tercero también termina con la letra D, y es el auxiliar que se utiliza para el pasado. Ahora, ese señor, eso, to do, tiene una particularidad que no es como el verbo to be, que tiene dos significados, ser y estar, y como el verbo to have, que también tiene dos significados, tener y haber. El verbo to do, en vez de tener dos significados, son dos funciones. Repito, el verbo to do tiene dos funciones. ¿Cuáles son sus dos funciones? Sus dos funciones es como verbo común y como verbo auxiliar. Entonces, como verbo común significa hacer. ¿Ok? Cuando es hacer, es un verbo común. Así como el verbo tener, que es un verbo común, bueno, así también el verbo hacer es un verbo común. ¿Ok? Cuando no es un verbo común, es un verbo auxiliar. ¿Ok? Es un auxiliar. Es un verbo auxiliar. Aquí donde viene la gran explicación que ustedes tienen que tomar en cuenta para los ejercicios que van a hacer de la guía. ¿Qué pasa cuando es un verbo auxiliar? ¿Para qué me sirve a mí estas tres palabras, do, does o did, como verbo auxiliar? Porque si lo tengo como verbo común, yo sé qué significa hacer. Si yo quiero decir yo hago, yo digo I do. Tú haces, you do. Pero ¿qué pasa cuando es un verbo auxiliar? Es un verbo auxiliar cuando yo necesito hacer dos cosas. Necesito negar y necesito preguntar. Entonces, como verbo común significa hacer. Como verbo auxiliar, ojo con lo que voy a escribir, no significa nada. Su función es, aquí donde yo voy digamos que usted dirá, ajá, entonces si no significa nada, ¿para qué carrizo tengo allí el verbo do? Bueno, es un verbo, lo voy a utilizar cuando quiero hacer dos cosas. Su función es, vamos a hacer una cosa, no significa nada. Se usa para negar y Profe, ¿me podría repetir? ahora sí viene lo más importante. Cuando en la oración no hay otro verbo auxiliar. Este es, digamos que la parte más que yo digo que es importante que ustedes sepan. Repito, do, does y did, cuando es un verbo común, significa hacer. Pero cuando es un verbo auxiliar, no significa nada. Entonces, ¿cuál es su función? Bueno, se usa para negar y preguntar. ¿Cuándo yo lo voy a utilizar para negar y preguntar? Cuando en la oración no hay otro verbo auxiliar. O sea, esta sería la parte como que importantísimo que vamos a poner en mayúscula aquí y lo vamos a resaltar en negrita. Cuando no hay otro verbo auxiliar. ¿Ok? Entonces,
Este esquema que ustedes están viendo aquí es el esquema que si ustedes se lo aprenden, no, ustedes van a saber inglés todo el tiempo, pero perfecto. Porque este esquema que está aquí, ¿verdad? Que es sujeto, auxiliar, verbo principal, objeto, es el esquema universal. ¿Por qué? Porque en español nosotros hablamos como nos da la gana. Podemos poner el objeto de primero, el verbo aquí, el sujeto de segundo. Pero en inglés no, en inglés se mantiene este esquema, esta estructura. Esta estructura que tienen aquí es cuando estoy hablando en forma afirmativa. O sea, es una oración afirmativa. ¿Ok? Forma afirmativa. Esta es la forma afirmativa o una oración afirmativa. Cuando tengo una oración afirmativa, entonces utilizo esta estructura. Esta estructura que tengo aquí es para una oración afirmativa. Cuando ustedes se aprenden esta estructura, mire, se le hace más fácil todas las cosas. ¿Por qué? Porque si quieren negar, es la misma estructura, solo que aquí al lado del auxiliar voy a colocar otro elemento. Y es el elemento de negación o el adverbio de negación que ustedes conocen, que es el famoso not, o el no conté. Él, como es un adverbio, a los adverbios en la guía también le estoy colocando el color morado. Entonces simplemente colocamos el not y ya esa oración de afirmativa se convierte en una oración negativa. Negativa. Sencillamente, lo único que hice fue colocar el not después del verbo auxiliar. ¿Cuál verbo auxiliar? Bueno, puede ser am, is, are, was or were. Cualquiera de estos está ahí. Puede ser cualquiera de estos verbos auxiliares. Puede ser el verbo haber. Recuérdense que si es el verbo tener no es un auxiliar. O si no hay ninguno, si no hay ninguno de estos tres, repito, si no hay ninguno de estos tres, entonces utilizo do, das o did dependiendo el tiempo. Si es presente simple, se utiliza do o das. Y si es pasado, todo el mundo utiliza did. ¿Ok? Ahora, cuando yo voy a preguntar, utilizo la misma estructura. Pero ¿cuál es la única diferencia? ¿Se acuerdan que cuando ustedes van a preguntar, lo primero que ustedes hacen para preguntar es colocar este símbolo de interrogación? Eso es lo primerito que ustedes hacen cuando van a preguntar. Colocan el símbolo de interrogación. Pero este símbolo de interrogación no existe en inglés. Porque en español yo vengo y digo, por ejemplo, yo digo, tú eres estudiante. Solamente, ¿cómo saben ustedes que es una oración interrogativa o una pregunta? Porque comienza con el símbolo de interrogación y termina con el símbolo de interrogación. Pero resulta que en inglés este símbolo al inicio no existe. Entonces, ¿cómo hacen los que hablan inglés para comenzar una oración interrogativa? Simplemente colocan el auxiliar, este auxiliar que tenemos aquí, ¿okay? Este auxiliar que tengo yo aquí, lo coloco para acá, me voy para acá, lo coloco de primero. Eso es todo lo que se hace en inglés. Se coloca el auxiliar de primero. Cuando tú colocas el auxiliar de primero, estás diciendo, hey, estoy comenzando a hacer una pregunta. Pero este símbolo sí existe en inglés. Entonces, este símbolo, ¿verdad? Es el símbolo que en vez de colocar un punto, se supone que como es una pregunta debe terminar con el símbolo de interrogación. Entonces ya no es una oración afirmativa, sino que es una oración interrogativa. Entonces, fíjense que estamos utilizando el mismo esquema, y si ustedes se aprenden este esquema en inglés, ustedes, bueno, pues van a estar fino con el inglés. ¿Por qué? Porque en inglés solamente tengo que saber que tengo 4 verbos auxiliares, que es el verbo to be, los verbos modales, el verbo to have,
repito, solamente cuando significa ver. Y el verbo to do cuando no hay ninguno de estos tres que están aquí. ¿Ok? Cuando no hay ninguno de estos tres aquí. Esto lo van a ver muchísimo mejor con ejemplos. Vamos con ejemplos entonces. Una que tengamos con el presente simple. Por ejemplo, si yo digo, no, perdón, voy a ponerlo aquí. Sería Luis is studying English in the United States of America. Luis is studying English in the United States of America. Aquí me falta una Y. Tenemos esta oración. Luis está estudiando inglés en los Estados Unidos de América. Si esto nosotros utilizamos esta estructura que está aquí con colores, diríamos que Luis es mi sujeto. Is es un verbo auxiliar. Como un verbo auxiliar colocamos de este color. ¿Por qué yo digo que is es un verbo auxiliar? Porque vean lo que dice aquí. Aquí dice verbos auxiliares. ¿Quién está en la lista de verbos auxiliares? Is. Is es un verbo auxiliar. Por lo tanto, is es un verbo auxiliar. Lo coloco de ese color. Y la palabra study significa estudiar. En los ejercicios que ustedes van a hacer del tiempo continuo, lo único que ustedes van a hacer es colocar el ing, que en la guía yo lo coloqué con este rojo, un rojo más intenso, como un vino tinto. Y todo lo que fíjense, ya tenemos el sujeto, ¿verdad? Luis. Tenemos el auxiliar, is. Tenemos el verbo principal, study. Pero como estoy hablando en continuo se utiliza el ing. Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí del resto? Lo llamamos predicado, complemento u objeto. Yo lo llamo en la guía objeto. Entonces, fíjense como siempre tengo la oración. Luis is studying English in the United States of America. Si esta oración yo la quiero negar, vamos a suponer que yo agarro esta oración y la quiero sencillamente negar, ¿qué es lo único que tengo que hacer? La diferencia entre esta estructura y esta estructura es que en esta estructura para negar simplemente coloco el not después del verbo auxiliar. ¿Quién es mi verbo auxiliar? Is. Entonces, ¿cómo hago yo para decir Luis no está estudiando inglés en Estados Unidos? Digo, Luis is not studying English in the United States of America. Luis is not. ¿Ok? Yo lo puedo hacer así separado. Is not. O lo puedo contraer. Ustedes en todo este tiempo han aprendido que para contraer simplemente elimino el espacio en blanco. Este espacio en blanco que está aquí yo lo elimino. ¿Ok? Elimino este espacio en blanco y la O la sustituyo por el apóstrofo. Apóstrofo con O. Sustituyo la O con el apóstrofo y por eso que tenemos isn't. Luis isn't studying English in the United States of America. Si quiero convertir esa oración afirmativa, la quiero convertir en una pregunta, suponiendo tú que yo estoy hablando contigo y yo te digo, mira, una pregunta, Luis está estudiando en Estados Unidos. Si nosotros estamos hablando en forma oral, yo pongo el acento de pregunta. Luis está estudiando en los Estados Unidos, pero si está en forma escrita, ¿cómo yo sé que eso es una pregunta? Por el símbolo de interrogación al inicio, el símbolo de interrogación al final. Pero ¿cómo se hace en inglés? Con esta estructura que está aquí. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces yo vengo y coloco la misma estructura. Tenemos Luis is studying English in the United States. Esa es una oración afirmativa. Estoy diciendo Luis está estudiando inglés en los Estados Unidos. Estoy afirmando. Si yo estuviera hablando en español y quisiera convertir esta oración en pregunta, yo en español sencillamente colocaría aquí al inicio este símbolo de interrogación. Más nada. Sencillo. Coloco este símbolo de interrogación aquí al principio y coloco el símbolo de interrogación al final y ya listo. Esta es una oración interrogativa, pero no estamos
en español, muchachos. Estamos en inglés. En inglés, repito, este símbolo no existe. Entonces, ¿qué se coloca de primero para preguntar en inglés? El auxiliar. ¿Y quién es el auxiliar? El auxiliar es is. Entonces, ¿qué hago con is? Bueno, lo coloco para acá de primero. Una oración interrogativa. Por supuesto, tiene que terminar con el símbolo de interrogación. Si ustedes ven su computadora, la computadora aquí está marcando, debajo de i, está marcando un error gramatical. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Bueno, simplemente me está diciendo que una oración siempre comienza con la primera letra en mayúscula. Fíjate, pongo la letra en mayúscula y ya no me marca el error. Entonces, para yo preguntar, simplemente coloco el verbo auxiliar de primero. ¿Ok? Entonces, este ejemplo que les coloqué aquí es un ejemplo con verbo to be. ¿Ok? Con verbo to be. Entonces, si ustedes se aprenden esta estructura, ustedes van a aprender y van a saber inglés muchísimo mejor que antes. Lo que tienen que aprender es esta estructura. Si quieren hacer una pregunta con una palabra interrogativa, ¿se acuerdan que las palabras interrogativas comienzan con WH? Toda palabra interrogativa comienza con WH. Tenemos la palabra, así por eso que tenemos la palabra what, qué, cuál, la palabra which, qué, cuál, cuando voy a escoger, la palabra why, por qué, where, dónde, when, cuándo, who, quién, whose, de quién. Y bueno, tenemos WH, pero con la diferencia que la W va después. Entonces decimos WH, pero en este caso es HW. Solamente en el medio digamos how, que significa cómo. ¿Qué pasa? Si tú quieres hacer una pregunta para preguntar dónde, por un lugar, cuándo, por un tiempo, por qué, por una razón, etcétera, simplemente tú te vas a la estructura de la oración interrogativa y colocas aquí antes la WH. La WH. Ya, y se van a dar cuenta que siempre es lo mismo, o sea, la estructura no cambia, es exactamente la misma, solo que fíjense, aquí dice Luis, perdón, aquí, Luis está estudiando inglés en Estados Unidos. Cuando pregunto, ¿Luis está estudiando inglés en los Estados Unidos? Yo puedo preguntar aquí y decir, why, why, y estoy diciendo por qué. Why is Luis studying English in the United States of America? ¿Por qué está Luis estudiando inglés en los Estados Unidos de América? Pero fíjense que la estructura se mantiene igual, la estructura no cambia. Por eso digo, si ustedes se aprenden esto, ustedes de verdad, muchachos, créanmelo, van a saber muchísimo mejor el inglés. El ejemplo de dar es con el verbo to be y is. Eso lo pueden aplicar también con el verbo, con cualquiera de los verbos modales, con el verbo haber, porque acuérdense que el verbo haber es un auxiliar, pero me gustaría darle, ya que ustedes tuvieron el presente simple, ¿qué pasa cuando no hay los de arriba? Fíjense, vamos a poner un segundo ejemplo. Ya dijimos que Luis está estudiando inglés en los Estados Unidos. Entonces, si Luis está estudiando inglés en los Estados Unidos, quiere decir que Luis puede aprender más rápido, ¿verdad? Luis puede conocer muchos amigos. Luis puede hablar inglés. O sea, si Luis está estudiando, quiere decir que Luis va a saber hablar inglés o Luis va a poder hablar inglés. Can significa poder o saber. Vamos a usar ese mismo ejemplo. Vamos a suponer que ya dijimos que Luis está estudiando inglés en los Estados Unidos, quiere decir que Luis va a saber o va a poder hablar inglés fácilmente. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Luis can speak in English. Luis sabe hablar en inglés. O Luis sabe hablar inglés. Fíjense ustedes, aquí tenemos un verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El verbo auxiliar can. Tenemos el verbo auxiliar can. Entonces, si yo quiero negar
¿qué hago? Después del verbo auxiliar coloco la palabra not. Entonces, esta misma oración que está aquí, yo sencillamente la puedo repetir aquí. A quitarle un poquito de separación a esto. Entonces yo puedo repetirlo aquí, ¿verdad? Y simplemente hay una regla que dice que el can es el único que no puede ir separado. ¿Ok? Entonces digo, Luis cannot. ¿Ok? Luis cannot speak English. O sea, Luis no sabe hablar inglés. O lo puedo contraer. Podemos utilizar, por ejemplo, algo como should, que significa debería. Vamos a suponer que yo vengo y digo, en vez de decir can, digo should. Should debería. Entonces yo quiero decir, Luis debería hablar inglés. Sería, Luis should speak English. ¿Ok? Luis should speak English. Luis debería hablar inglés. Cuando voy a negar, como esto que está aquí es un auxiliar, fíjense, repito, Luis, ¿qué es Luis? Ya sabemos que Luis es el sujeto. Should es un verbo auxiliar. ¿Seguro? Sí, mira aquí. Lista de verbos auxiliares. Aquí está. Ah, ok, sí, es un verbo auxiliar. Como es un verbo auxiliar, ya yo sé que lo voy a colocar de color morado. Speak es un verbo común. ¿Por qué es un verbo común, muchachos? Para ver si están captándolo. Bueno, sencillamente porque como no está en la lista, no está en la lista de verbos auxiliares, si no es un verbo auxiliar, por lógica es un verbo común. Entonces, como es un verbo común, él está haciendo la función de verbo principal. Y los verbos principales utilizan el color rojo. Y bueno, y este es mi predicado, complemento u objeto. Entonces, esta misma oración, cuando yo quiero decir, aquí dice, Luis debería hablar inglés. Luis debería hablar inglés. Claro, si está en Estados Unidos, lo lógico es que Luis hable inglés. Pero si quiero decir Luis no debería hablar inglés, porque qué sé yo, cualquier razón, sencillamente después del auxiliar, si vamos para acá arriba y vemos el esquema, dice que para negar, oración negativa, para negar, después del auxiliar se coloca la palabra not. Tenemos el auxiliar should, entonces quiere decir que si quiero negar, simplemente coloco la palabra not. Le decía que yo puedo contraer esto. ¿Cómo? Elimino este espacio en blanco que está aquí. Una vez que lo elimine, a la O, esta O que está aquí, la sustituyo por el apóstrofe. Y queda Luis shouldn't speak English. Luis should speak in English. Perdón. Luis shouldn't speak in English. ¿Ok? Luis should speak in English. Luis no debería hablar en inglés. Ahora, ¿cómo hago yo para esta oración preguntar y decir, Luis debería hablar inglés? Bueno, simplemente la coloco aquí mismo también, ¿verdad? Pero yo sé que según lo que estoy aprendiendo, este auxiliar que antes estaba aquí después del sujeto, ahora lo voy a poner antes del sujeto. Entonces, si lo tengo aquí, ¿verdad? Lo tengo aquí, yo simplemente lo puedo quitar de allí porque voy a hacer una pregunta y cuando hacer una pregunta en inglés se coloca el auxiliar de primero. Hay una regla que dice que, por eso es que aparece ese error gramatical allí, me lo está marcando la máquina, que cada vez que yo voy a hablar, perdón, que voy a escribir una oración, siempre la primera letra de una oración debe ir en letra mayúscula, por eso es que me da ese error. Como esto es una pregunta, ¿verdad? Yo no termino en punto, sino que termino con el símbolo de interrogación. Should Luis speak in English? ¿Debería Luis hablar inglés? ¿Okay? O puedo también preguntar, ¿dónde debería Luis hablar inglés? ¿Dónde debería Luis hablar inglés? Bueno, esta misma oración le añado una WH. ¿Cómo se dice dónde en inglés? ¿Dónde en inglés se dice where? ¿Ok? Where, ¿dónde? ¿Dónde debería Luis hablar inglés? ¿Ve? Where should Luis speak in English? ¿Dónde debería Luis hablar inglés? Entonces aquí tenemos esta, esta oración que estamos utilizando con un verbo modal. Vamos con el caso de cuando no hay un verbo auxiliar, es decir, cuando no hay ninguno de estos tres. ¿Okay?
Vamos a suponer que yo tengo una oración que los muchachos siempre se equivocan. Sigo hablando de Luis. Yo vengo y digo que Luis tiene un carro nuevo. Luis has a new car. Luis has a new car. Si yo lo analizo, digo, Luis es mi sujeto. Has. Aquí tengo un pequeño problema y aquí es donde muchos estudiantes se equivocan. Si ustedes ven, el verbo to have, su conjugación es has y had. Tengo has aquí y tengo has aquí. Pero aquí tengo un pequeñito problema. ¿Y cuál es ese pequeñito problema? Que yo tengo que estar pendiente de este verbo. ¿Por qué? Porque él a veces significa tener y él a veces significa ver. Cuando significa tener, es un verbo común, no es un verbo auxiliar. Ahora, cuando significa ver, sí es un verbo auxiliar. Vamos a ver qué significado está teniendo aquí. Aquí dice Luis has a new car, un carro nuevo. No puede ser el verbo haber, porque yo no puedo decir Luis a un carro nuevo. No, aquí dice Luis tiene, del verbo tener. Tener es un verbo común. Como es un verbo común, ya yo sé que lo voy a colocar de color rojo. Y un carro nuevo, por supuesto, será mi predicado. En esta oración no tenemos 4 elementos como en esta. 1, 2, 3 y 4. Sujeto, auxiliar, verbo principal, objeto. No, aquí solamente tenemos sujeto, verbo principal, objeto. No tenemos un verbo auxiliar. No hay un verbo auxiliar. ¿Qué pasa si no hay un verbo auxiliar? Entonces se usa para negar y preguntar. ¿Cuándo se usa para negar y preguntar? Cuando no hay otro verbo auxiliar. Entonces, en esta oración no hay verbo auxiliar. Cuando no hay verbo auxiliar que se usa, do, does o did. ¿Cuándo se usa do, does o did? Cuando no hay otro auxiliar, es decir, cuando no hay ninguno de estos tres. Entonces, yo para hacer la negación necesito un verbo auxiliar para después colocar el verbo not. Como no hay, entonces yo agarro uno de estos tres. Cuando yo digo Luis tiene un carro nuevo, estoy diciendo que esa oración está en presente simple, que es uno de los temas que ustedes están viendo. Entonces, para Luis, Luis es él en inglés es he, y he utiliza el verbo auxiliar does. Agarro este verbo auxiliar does y lo coloco aquí. ¿Ok? Lo coloco aquí, does. Como ya estamos usando los colores, bueno, vamos a ponerle una vez que es un verbo auxiliar de color morado. Entonces ya tenemos 1, el sujeto, 2, el verbo auxiliar. ¿Qué falta como tercer elemento? El not, porque voy a negar. Como voy a negar, entonces después del does coloco la palabra not. ¿Ok? Ojo con esto que es importante que sepan. Siempre que ustedes tengan un verbo auxiliar, do, does o did, siempre el verbo principal que está aquí debe ir en su forma base. ¿Quién es la mamá de estos tres niños que están aquí? La mamá de estos tres niños que están aquí es este. ¿Quién es la mamá de estos tres niños que están aquí? La mamá de estos tres niños es este. Entonces, esto es, como decir la mamá, forma madre o forma base. Entonces, en vez de cuando ustedes tienen un verbo auxiliar, entonces el verbo principal debe ir en su forma base. ¿Cómo es la forma base entonces? La forma base es have. Otra manera de explicarlo es siempre después de un verbo que tiene la letra S, esa letra S que la tenía el has, se la agarró el auxiliar. Otra cosa que podemos hacer aquí es contraer. ¿Cómo se contrae? Elimino el espacio en blanco. Este espacio en blanco que está aquí, lo elimino. Y la O la sustituyo por el apóstrofo. Y digo, Luis doesn't have a new car. ¿Y cómo hago para preguntar
Luis tiene un carro nuevo. Como no hay verbo auxiliar, entonces hago lo mismo. Coloco aquí, por ejemplo, coloco el das y vuelvo a utilizar todo esto. O sea, es como que yo agarre todo esto que está aquí, ¿verdad? Lo copie, lo pongo aquí. Por supuesto que esto no va aquí, porque el verbo auxiliar que estaba aquí, como voy a preguntar, lo coloco de primero, aquí. Lo coloco de primero. Entonces, cuando lo coloco de primero, es porque voy a preguntar. Does Luis have a new car? Y como es una pregunta, por supuesto, esto tiene que terminar con el símbolo de interrogación. Yo estaba revisando las actividades que ustedes tienen que hacer y prácticamente la base fundamental que ustedes tienen que tener para hacer estos ejercicios es estas estructuras que tienen aquí. Con estas estructuras que ustedes tienen aquí, ustedes pueden fácilmente hacer sus oraciones en continuo con el ing, colocando el ing a la forma madre o forma base del verbo principal. O si van a utilizar el presente simple, bueno, simplemente ya saben que van a utilizar estos verbos auxiliares cuando tengan un verbo común y ustedes quieran negar o preguntar. ¿Ok? Bueno, espero que esta explicación les ayude con las tareas que tienen. Y bueno, será entonces para una próxima conexión. Bueno, como le dije al principio, mi nombre es José Díaz. Hice esta grabación para que los que se conecten luego de esta grabación puedan ver esta explicación que acabo de... Esta grabación, esta clase o esta reunión la estoy grabando y va a quedar en el Microsoft Teams. Fernando Mogollón, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta clase y bueno, estamos en contacto y bueno, seguimos ganando adelante a pesar de los problemas que tenemos en el país, sabemos que vamos a salir de esto victorioso. Feliz tarde para el resto del día que nos queda y muchas bendiciones.